Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Claudia y si quizá has llegado aquí por el tema de Question Experience en el título y te preguntas por qué está esta chica susurrando, te lo explico en un segundo, pero para facilitarte la tarea quizá deberías de usar cascos auriculares como estoy haciendo para entenderlo todo un poco mejor. Bueno, estoy aquí porque estoy súper contenta de poder participar este año 2023 en el Questiona Experience, que es ya su segunda edición. Estoy súper contenta, súper agradecida y bueno, pues quería contaros un poquito sobre este festival, sobre la comunidad de Questiona y acerca de lo que es el ASMR y mi marca. Questiona es una plataforma que nació en 2020 y es una comunidad educativa, ¿vale? Su fundador es Borja Vilaseca, que bueno, quienes son seguidores de este canal me han oído hablar de él y tengo un vídeo de un libro suyo y ahora cuando termine el de Enneagrama haré otro. Básicamente se fundó con diversos másteres y cursos que sirven para el desarrollo personal. Tiene de muchas temáticas, de educación consciente para educadores, de finanzas, inversión, cosas que resultan realmente útiles. Por supuesto, temas de inteligencia emocional, cursos más pequeñitos, como ser feliz, ¿no? En medio de una crisis económica, de iniciación a la meditación, podéis echarle un vistazo y ver las diversas formaciones que hay allí. Yo en particular lo conocí, bueno, a través de Borja, que ya sabéis que si no lo habéis escuchado tenéis un montón de vídeos en YouTube suyos con charlas que son la caña, porque es un hombre que es capaz de hacerte reír de tus propios demonios, ¿no? Y entonces si estás en ese viaje de desarrollo personal y digamos emocional, pues te lo recomiendo 100% y creo que te va a beneficiar mucho de sus libros y de sus charlas. Bueno, y dicho esto, el festival donde participo este año es Questiona Experience 2023. Yo nada más que viendo las imágenes tengo unas ganas locas de ir. Es su segunda edición, como os he comentado antes. Se trata de el primer festival en España de desarrollo personal, autoconocimiento y espiritualidad laica. Entonces creo que es algo donde muchas personas que están aquí en este canal se sienten en sintonía, son cosas que les resuenan. Parece un festival súper chulo. Ahora mismo es verdad que el cartel, digamos, con todas las charlas y talleres definitivos no estará hasta marzo, o sea, ahora este mes. Pero bueno, ya viendo las imágenes del año pasado, yo me moriría por ir sin saber ni lo que va a haber. El año pasado, podéis verlo, hubo yoga, meditaciones, comida saludable, bebida, música en vivo, donde formaciones de parte del profesorado de la comunidad de Cuestiona, que son más de 200 profes, ¿no? De España y de Latinoamérica. Y la verdad es que es un gusto, sobre todo, poder compartir espacio en la naturaleza y diversión y carcajada y baile y locura junto a personas que sabes que están en tu misma sintonía, en tu mismo nivel energético y en tus mismas aspiraciones a encontrarte mejor y hacerle la vida también feliz y mejor a los que están a tu alrededor, ¿no? Yo en mi caso voy a ir como la parte de mercadillo sostenible y consciente y bueno, le mandé un formulario el año pasado y estoy súper contenta de cuando recibí el email diciendo que participaría. Yo iré pues con mis cositas, ya sabéis, los que me conocéis, pues algo pendiente, cuadros de flores, azulejos de cerámica con cosas florales, todo siempre un poco relacionado con las flores y la naturaleza. Y la otra parte que también me gustaría que descubrieran las personas a través del nombre de la marca, que por eso no lo diferencié y no puse artesanía Claudia o cualquier otra cosa así, sino que dejé ASMR la siesta. Es esto que estás viendo, ASMR, que te voy a explicar en un segundito lo que es, pero antes, bueno, recordarte que como este vídeo saldrá este sábado, si compras la entrada al festival, que es cerca de Barcelona en España, si la compras la entrada antes del 30 de marzo, el coste de la misma creo que será 119 euros. Siempre hay ventajas para
estoy súper contenta. Y entonces quería comunicarlo aquí, obviamente, cuanto antes. Y para aquellos que habéis llegado aquí a través de este festival de Cuestiona Experience, quería comentaros que el ASMR, que quizás te parezca un poco raro si estás viendo por primera vez un vídeo y alguien susurrándote un poco extraño para ti, bueno, mantén la mente abierta porque ya sabemos que eso es lo primero. Y bueno, quizás te beneficie o no, quién sabe. El ASMR es un neologismo que en español significa respuesta sensorial meridiana autónoma, y básicamente se trata, es muy fácil, de que hay personas, muy poquitas en realidad, los estudios que se han hecho solo se ha visto con 14% de la población siente ASMR. Sentir ASMR básicamente sentir como un cosquilleo en tu nuca que puede bajar por tu espalda cuando ves o escuchas ciertos, los llaman triggers, disparadores. Pueden ser cosas tan cotidianas como ver a alguien tocándole el pelo a otra persona, que te genere mucha relajación o ese cosquilleo. O hay gente que son sonidos como el del secador o una aspiradora, o bien ver a alguien dándole un masaje a otra persona, o quizá acariciándote así la cara suavemente, cosas así. Bueno, pues hay un porcentaje de la población que eso le crea lo que son llamados como orgasmos cerebrales, pero son simplemente como unos cosquilleos en la nuca. Y entonces, bueno, fundamentalmente lo que provoca es relajación. Entonces el ASMR tiene hasta una universidad en Estados Unidos, ASMR University, que es, digamos, el centro de referencia donde se hacen muchos estudios, porque es un fenómeno que lleva ya varios años, que se ha popularizado entre los más jóvenes en los últimos años. Si tú le preguntas a cualquier joven, seguro que está familiarizado con los vídeos de ASMR. El beneficio mayor que tienen estos vídeos es el poder relajar a la persona, y aunque tú no sientas esa cosquilla, hay muchísima gente que lo utiliza como te puedes poner música clásica o cualquier otra cosa, ¿no? Como algo de fondo mientras que estudia, mientras que trabaja, o la mayor parte de las personas lo consumen de manera nocturna para ayudarles a dormir. Ya sabemos la de efectos negativos que tiene la privación del sueño, con lo cual si tú tienes muchísimos problemas o te acuestas dándole vuelta al coco, el ASMR yo veo que ayuda, es como una especie de meditación, te ayuda a centrarte en lo que está diciendo o haciendo esa persona, te ayuda a estar presente, a dejar un poco relajarse la mente, y poco a poco se va induciendo ese sueño. Por eso se habla fundamentalmente así, de manera susurrada, porque bueno, es algo que nos puede quizás recordar a cuando nos cantaban una nana o nos leían un cuento para ayudarnos a dormir. Creo que para las personas que asisten también al festival puede llegar a ser beneficioso conocer el ASMR como otra técnica de relajación, y por eso tenía muchas ganas de participar en este festival y de que más gente llegara a conocer el ASMR. Este canal lo formamos mi compañero de vida desde hace más de una década, que es Raúl, y yo. Y bueno, los dos somos veterinarios, pero un poco también el momento de conocer a Borja fue cuando tuve un poco de crisis existencial. Sabía que ya no quería seguir dedicándome a eso, pero no sabía qué hacer. Entonces bueno, ahí empecé con terapia, empecé a conocer a Borja y empecé a no sentirme sola, porque muchas veces cuando ya estás en esta edad en la que yo me encuentro y quieres hacer un cambio en tu vida, lo que te encuentras es, aparte de tu miedo, muchas barreras y muchos comentarios en tu entorno más cercano diciéndote que eso es una locura y que todo el mundo trabaja la mayoría de las veces a disgusto para ganar dinero y sobrevivir. Entonces, como yo no he estado de acuerdo nunca con eso, pues bueno, ahí empezó un poco mi camino, y así fue como empecé a desarrollar esta parte artística de aprender a editar vídeos, aprender a hacer cosas distintas como coronas de flores, cuadros, pendientes, etcétera. Y sobre todo porque eso me permite estar mucho en la naturaleza
esa es un poco la especialidad de Raúl, porque él está haciendo ahora un máster de gestión de fauna silvestre. Y bueno, pues ya está, simplemente para que nos conocierais un poquito más. Y nada, ojalá podamos vernos en el festival el 10 de junio. Recordad que las entradas ahora están más baratas hasta finales de marzo. Y bueno, ojalá que si esto ayuda, este vídeo, a que una persona que no conozca la ASMR lo llegue a conocer y realmente le ayude, yo estaré ya súper feliz. Bueno, y ya por último os recuerdo que a partir de este domingo voy a empezar a hacer directos en TikTok. Esta semana la voy a dedicar entera a hacer directos de ASMR